Recordemos un poquito la historia de allá de los primeros libros de la Biblia. Si se acuerdan, el libro de Génesis, capítulo 12, Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos y lo llevó a la tierra de Canaán y le prometió que le daría esa tierra a él y a su descendencia. Pero le dijo también allá en Génesis 15, del 13 al 16, que antes de que tuvieran esa tierra, su descendencia moraría en tierra ajena y sería esclavizada allí por 400 años. Pero que esa nación a la que ellos servirían, Dios la juzgaría. Y luego saldrían de allí con gran riqueza. Y entonces, hasta entonces, volverían a Canaán para habitarla. Años después, el nieto de Abraham, Jacob, a quien Dios cambió el nombre por Israel, con sus hijos y sus familias se trasladaron a Egipto. Y en un principio, cuando ellos llegaron, pues estuvieron muy bien por ahí. Pero con el paso del tiempo, los egipcios efectivamente los esclavizaron. Mas, conforme a la palabra de Dios, llegó el tiempo en el que por medio de Moisés, Dios libertó a Israel de la esclavitud de Egipto. Y cuando ellos salieron de allá de Egipto, se dirigieron al monte Sinaí, donde Dios les dio su ley y estableció un pacto con ellos. Éxodo, capítulos 20 al 24. Luego, Dios los llevó a la frontera de la tierra de Canaán, la tierra prometida, para que entraran en ella, la conquistaran, vencieran a los pueblos que allí habitaran y tomaran esa tierra para sí, conforme a la promesa de Dios. Pero antes de entrar, Moisés envió a 12 espías a que reconocieran la tierra. Y al volver estos, por el informe de 10 de ellos, el pueblo no quiso entrar. Libro de Números, capítulos 13 y 14. Y por eso Dios los castigó y los puso a vagar por el desierto 40 años, hasta que toda esa generación muriera. Esa generación que, a pesar de haber visto la manera milagrosa en la que Dios los había sacado de Egipto, ahora estaba desconfiando. Esa generación debería morir para que sus hijos, los que en ese momento eran menores de 20 años, fueran los que finalmente entraran, conquistaran y habitaran la tierra de Canaán. Pasados los 40 años, nuevamente el pueblo de Israel es conducido a los límites de la tierra prometida. Estamos ya en el libro de Deuteronomio. Pero ahora el pueblo ya está compuesto de esa nueva generación. Y Moisés les relata la historia y les ratifica la ley de Dios. Y el pacto hecho con sus padres ahora es ratificado con ellos. Moisés no puede entrar a la tierra prometida. Por indicación de Dios, entrega el mando a Josué. Deuteronomio capítulo 31. Y luego de hacer algunas últimas cosas, Moisés muere. Deuteronomio 34. Y así termina este libro, el libro de Deuteronomio. Y ahora, allí está Josué, que debe conducir al pueblo para entrar a la tierra de Canaán, conquistarla y habitarla conforme a la promesa de Dios.
Dios habla a Josué antes de empezar esta tarea. Y en 3 ocasiones le dice, esfuérzate y sé valiente. De lo que Dios le dice a Josué en relación a estos 3, esfuérzate y sé valiente, que hemos leído allí en el capítulo 1, versos 1 al 9. De eso es de lo que vamos a meditar el día de hoy. Y en primer lugar, punto número 1 de la predicación: esfuerzo y valentía para llevar a cabo el plan de Dios. Versículo 6. Dios, como parte de su plan eterno, había prometido a su pueblo entregarles la tierra de Canaán. Y Dios estaba cumpliendo esa promesa. Y Dios está llevando a cabo su plan. Él mismo se encargaría de que ese plan se cumpliera. Noten la forma en la que el Señor se expresa. Él hace referencia, como Él se está expresando, definitivamente, aunque todavía el pueblo no entra, está dándolo por sentado, por algo hecho. Él dice, pasa a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, versículo 2. Yo les he entregado, dijo Dios, yo les he entregado todo lugar que pise la planta de su pie, versículo 3. Yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, verso número 5. Dios iba a echar a los pueblos que habitaban esa tierra y los iba a echar por causa de su pecado, de su gran pecado. Deuteronomio 9, versículos 4 y 5. Dios echaría por causa de su pecado a esos pueblos y entregaría la tierra a su pueblo Israel. ¿Saben? Dios, en su infinito poder, bien pudo aniquilar a esos pueblos con su palabra. Y entonces permitir que el pueblo de Israel entrara y encontrara la tierra ya deshabitada y las ciudades listas y simplemente se instalara y empezara a vivir de esa tierra. Así lo pudo hacer Dios. Pero ¿saben? Él no lo había determinado así. Israel debía enfrentar a esas naciones. Debería guerrear con ellas. Debería vencerlas, aniquilarlas, expulsarlas. Y entonces sí, tomar la tierra. El plan es de Dios, pero Él determinó que fuera su pueblo quien lo llevara a cabo. Y de manera muy, muy específica, le dice a Josué que Él es el designado para hacerlo. Levántate y pasa el Jordán, tú y todo este pueblo, versículo 2. Tú repartirás a este pueblo la tierra. Verso 6. Miren, hermanos, sobre esto que hemos mencionado hasta aquí, quiero que puntualicemos dos cosas. Primera, Dios aquí no le está haciendo un llamado a Josué para ver si acaso él quiere asumir la tarea. No lo está haciendo así. Le está diciendo de una manera claramente imperativa que debe llevar a cabo lo que él, Dios, ya ha dispuesto. No le está preguntando si quiere. Le está diciendo lo que debe hacer. No es un llamado, es una orden. Segunda cosa que quiero que notemos. Esto
esta orden no era nada sorpresivo para Josué. Dios, a través de Moisés, se lo había ya dicho un poquito de tiempo antes, Deuteronomio 31, versículos 1 al 8. Y Dios, además, lo había estado preparando para eso. Durante 40 años, desde la entrega de la ley allá en Sinaí, hasta el momento de la muerte de Moisés, Josué ha estado al lado del gran caudillo de Moisés. Lo ha visto todo, Josué lo ha visto todo de primera mano. Ha estado aprendiendo. Y en ese mismo Deuteronomio 31, él ha sido nombrado para ejecutar esa tarea. Y ese nombramiento lo ha hecho Moisés por indicación de Dios y lo ha hecho delante de todo el pueblo. No fue nada sorpresivo para Josué. La tarea no será nada fácil. Es grande, temeraria a los ojos de los hombres, porque debían vencer a pueblos que eran más numerosos y más fuertes que ellos. Tenían que entrar y conquistar ciudades grandes y amuralladas. Deuteronomio 9, versículos 1 y 2. Pero la promesa de Dios es que Él se encargaría de darles la victoria. Por todo esto es que Dios, ahí en el verso 6, le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. El primero de estos tres: esfuérzate y sé valiente. El plan es de Dios. Él lo va a cumplir por y con su poder. Pero Dios ha determinado que sea Josué el instrumento por el cual Dios va a cumplir su plan. Y por eso era necesario que Josué se esforzara y fuera valiente. Y este es el primer punto: esforzarse y ser valiente para cumplir con el plan de Dios. Mis hermanos, nosotros no somos el pueblo de Israel. Nosotros no tenemos que conquistar ningún territorio. Mucho menos somos el líder que debe conducir un pueblo a una conquista. No somos nada de eso. Pero nosotros sí somos el pueblo de Dios. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Y hay un plan que cumplir, una orden que cumplir. Y esa orden es hacer discípulos. No tenemos que ir a conquistar el mundo. Tenemos que ir a buscar a los que el Señor ya ha elegido para salvarlos, para que sean añadidos a la comunión de la iglesia y para enseñarles. Esto es, tenemos que ir a buscar a los que deben ser los discípulos del Señor Jesucristo. La obra es de Dios. Él es quien lo hace todo, pero nos ha encomendado a nosotros ser los instrumentos por los cuales su plan se debe cumplir. No es un llamado a ver si queremos o a ver quién responde. No es un llamado. Es una orden que debemos cumplir. Debemos cumplirlo en lo individual y como iglesia. La tarea no es fácil.
Pero al igual que a Josué, el Señor ya nos ha capacitado. Nos ha dado el Espíritu Santo y nos ha dado dones espirituales. Y por eso, mis hermanos, al igual que Josué, para cumplir el plan de Dios, debemos esforzarnos y ser muy valientes. Punto número 2. Esfuerzo y valentía para conducirse con base en los mandamientos de Dios. Versículos 7 y 8. Volvamos al texto. Dios sigue hablando con Josué y en el verso 7 le expresa el segundo: esfuérzate y sé valiente. Josué debía cumplir el plan de Dios, de eso se trata todo, no lo perdamos de vista, de cumplir el plan de Dios. Y para ello, ahora Josué tenía que esforzarse y ser muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que Moisés le había mandado. Josué tenía que ser muy cuidadoso para actuar de acuerdo a la ley de Dios, para cumplir con los mandamientos de Dios, para obedecerlos. Si Josué quería ser prosperado en todo lo que iba a emprender, ¿qué es esto? Cumplir el plan de Dios, conquistar la tierra. Si Josué quería ser prosperado en todo lo que iba a emprender, no debía apartarse de la ley de Dios, ni un poquito, para ningún lado, nada. Josué debía esforzarse para mantenerse en los mandamientos de Dios y para ello, versículo 8, nunca debería apartarla de su boca y debería meditar en ella de día y de noche. Porque sólo así es que Josué podía conocer bien la ley y los mandamientos de Dios. Y sólo conociéndolos bien, entonces es que podía obedecer esa ley. Y sólo así podía hacerlo todo conforme a lo que la ley decía. Y Dios le ratifica aquí que sólo así habría prosperidad en su camino y todo le saldría bien. Josué se iba a enfrentar a una diversa gama de situaciones. Y en todas ellas, él debería considerar, decidir y actuar con base en los mandamientos, estatutos y decretos de Dios. Esos que Moisés había dejado escritos en un libro cuya denominación actual es, para los judíos, la Torá, y para nosotros, el Pentateuco. En cada situación que Moisés iba a enfrentar, bueno, él podía traer a su mente sus propios criterios. Él estaría rodeado de más personas y sin duda que él estaría escuchando los comentarios de aquellos que le rodeaban. Él podría quizás inclinarse a pensar que en algunos casos los criterios del sentido común pudieran ser los más correctos. Y por todo eso y cosas más, sin duda, es que él tenía que esforzarse y ser valiente para disciplinadamente todos los días meditar en los mandamientos de Dios. Para tenerlos siempre presentes, de tal manera que lo que él expresara fuera citando siempre esa ley de Dios. Además, Josué no podía
actuar con base en su criterio. Debería esforzarse y ser valiente para conducirse con base en los mandamientos de Dios. Solo así podría cumplir exitosamente el plan, la tarea que se le estaba encomendando. Y este es el segundo punto. Esfuerzo y valentía para meditar cada día en la palabra de Dios y actuar en todo con base en ella. ¿Saben, mis hermanos? Este principio aplica exactamente igual para nosotros el día de hoy. Para cumplir con la tarea de hacer discípulos que nos ha sido encomendada, debemos actuar siempre con base en la palabra de Dios, no bajo nuestro criterio. Y para ello, al igual que Josué, debemos esforzarnos para meditar diariamente en esa bendita palabra, de tal manera que todo lo que salga de nuestra boca y todas las acciones que realicemos sean conforme a esa palabra de Dios. Bueno, ya saben que como mexicanos somos muy dados a utilizar dichos, ¿verdad? Somos muy dicharacheros. Uno de esos dichos populares es: como Dios le dio o te dé a entender, ¿no? Como Dios te da a entender. Y cuando escuchamos eso, ¿qué pensamos? ¿A qué viene? O sea, ¿qué significa esa expresión, ese dicho? Bueno, esta frase significa que una persona está interpretando y actuando según su propia comprensión y su propio criterio, a menudo sin una guía o explicación clara, o utilizando sus propios recursos y habilidades para resolver una situación. Es una forma de decir que se está arreglando o haciendo las cosas de la mejor manera posible con los medios disponibles y la propia capacidad de entendimiento. Eso es lo que nos dice un diccionario por ahí, ¿no? Esto es. Yo espero, y creo que sí, ¿verdad? Concuerda. Eso es lo que entendemos cuando dice, como Dios te dé a entender. Y entonces, resulta que esta frase, como Dios te da a entender, pues se refiere a una forma no correcta de entender y hacer las cosas. Eso es lo que significa. Y bueno, después de oírla tantos años, hace algún tiempo, yo pensé, bueno, si es cierto que Dios te da a entender las cosas, entonces las vas a hacer ¿cómo? Pues bien, ¿no? Porque si Dios te da a entender las cosas, entonces las vas a hacer bien. Bueno, este dicho mexicano contradice la teología bíblica, ¿verdad? Totalmente. Y de eso se trata, mis hermanos. Hablando de cosas serias y específicamente del plan de Dios para su iglesia. Definitivamente los cristianos, claro que podemos hacer las cosas muy bien. Porque es el plan de Dios. Porque Él ha dado las instrucciones precisas y las ha dejado escritas en la Biblia. Y si nosotros hacemos las cosas como Dios nos da a entender en su palabra, entonces, sin duda, que a pesar de los obstáculos que se presenten, lo haremos bien y tendremos éxito. Conocer profundamente la palabra de Dios para conducirnos siempre con base en lo que allí encontramos es vital para cumplir con la tarea que el Señor nos ha encomendado. Debemos esforzarnos y ser valientes para meditar en esa bendita palabra.
Punto número 3. Esfuerzo y valentía, porque Dios estaría con ellos. Versículo 9. Volviendo al texto, el verso siguiente, el verso 9, es donde encontramos el tercer esfuérzate y sé valiente que Dios le está diciendo a Josué. Como ya lo habíamos notado, Dios no le está sugiriendo o haciendo una invitación a Josué. Y ahora lo dice expresa y claramente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Este es el tercer esfuérzate y sé valiente que Dios dirige a Josué. Y ahora noten, esfuerzo y valentía como contraste de temor y desánimo que vienen a continuación. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Como también ya señalamos, la tarea de la conquista no era cosa fácil. Y el temor podría hacer presa de Josué y del pueblo, así como había hecho presa del pueblo 40 años atrás, con la generación que había quedado muerta en el desierto, por haber respondido con miedo y con desánimo, sin siquiera haber empezado la tarea. Ni siquiera habían cruzado cuando se desanimaron y tuvieron miedo. Por eso ahora la indicación es: esfuérzate, sé valiente. ¿Para qué? Para que no temas ni desmayes. Y esta orden tenía una garantía inigualable. No podía haber algo más grande. Dios le está diciendo a Josué que él mismo lo acompañaría por donde quiera que fuera. Y Josué le creyó a Dios. Él mismo, Josué, había presenciado los hechos maravillosos de Dios para liberarlos de Egipto. Él había visto cómo Dios los había conducido durante esos 40 años, a pesar de que fueron años de juicio para la generación de sus padres. Josué había visto cómo había tenido cuidado de todos ellos. Josué mismo había sido enviado a reconocer la tierra 40 años atrás. Y a pesar de que Josué había visto, sí, aquellas naciones grandes, numerosas, poderosas, gigantes, bueno, él estaba seguro de que iban a vencerlas. Solo él, Josué y Caleb mantuvieron su fe en Dios, al contrario del resto de su generación, que a pesar de haber visto lo mismo que Josué había visto, bueno, esa generación tuvo miedo, no le creyó a Dios. Y Josué se iba a esforzar, y el esfuerzo no sería en vano. La victoria estaba segura. Dios estaría con Josué. Y la historia bíblica nos confirma que así fue. Dios estuvo con Josué y Josué entró en Canaán y venció a las naciones y repartió la tierra al pueblo de Israel. Y este es el tercer punto. Esfuerzo y valentía, porque es Dios quien acompaña en la tarea.
Mis hermanos, como hemos venido considerando, al igual que Josué, hoy nosotros debemos esforzarnos y ser valientes en la tarea que nos ha sido encomendada. ¿Qué es lo que nos impide avanzar? El temor, quizás sí. Y por eso desmayamos, incluso antes de siquiera intentar. La tarea parece difícil y no solo lo parece, realmente lo es. Pero la visión debe estar en aquel que nos envía a hacerla. Él estará con nosotros. El Señor Jesús mismo nos lo ratificó ahí en Mateo 28:20. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esta promesa es para poder cumplir con la tarea de ir y hacer discípulos. Mis hermanos, no sé si de los 3 puntos de la predicación este último, sea el que más necesitamos. Porque con nuestra actitud quizás estamos pecando gravemente de incredulidad. Sabemos lo que debemos hacer, pero no lo hacemos. Por temor, por desánimo, con muchos pretextos y justificaciones, nos quedamos parados y no avanzamos. Nos olvidamos que es el Señor quien nos lo manda. Nos olvidamos que es Él quien hará la obra. Nos olvidamos de quién es Él. Y nos olvidamos que ha prometido estar con nosotros y no hacemos nada. ¿No acaso estamos pecando de incredulidad? Hermanos, hay que empezar a cambiar esto. Esforcémonos, seamos valientes. En nuestro caso, es el Señor Jesucristo quien ha prometido estar con nosotros y el esfuerzo no será en vano. Recapitulemos, recordemos, nosotros no somos el pueblo de Israel. No estamos frente al río Jordán. No tenemos que entrar y pelear para conquistar ninguna tierra. No somos Josué, quien debe conducir al pueblo para cumplir con esa tarea. Pero nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. Estamos en este mundo. Tenemos una tarea que cumplir, una orden que obedecer. Tenemos una responsabilidad personal para participar en el cumplimiento de esa tarea. Por lo tanto, lo que aplicó a Josué aplica a nosotros. Debemos esforzarnos y ser valientes para cumplir con la tarea, para conducirnos con base en la palabra de Dios, porque el Señor ha prometido estar con nosotros cada día para poder cumplir con esa tarea. En ese momento, en aquel momento, Josué no recibió un llamamiento para desempeñar la tarea. Ya había sido designado para eso y ya había sido capacitado para eso. En ese momento, Josué solo recibió instrucciones de cómo
debía conducirse. Por eso, mis hermanos, hoy yo no voy a hacer ningún llamamiento. La tarea está establecida y cada uno de nosotros ya ha sido designado y capacitado para hacer esa tarea. ¿Cuándo y cómo? Cuando fuimos salvados. En ese momento pasamos a formar parte de la iglesia y la tarea para la iglesia ya estaba establecida. Entonces, cuando nosotros fuimos salvos de manera natural, nosotros nos sumamos a esa tarea. En ese momento, en el momento de nuestra salvación, también fuimos capacitados. El Espíritu Santo vino e hizo morada en nosotros. Y en ese momento también recibimos un don espiritual. Y con ese o esos dones debemos hacer la parte que nos toca en el cumplimiento de la tarea que como iglesia local Sinaí nos corresponde en el mandamiento del Señor Jesucristo de hacer discípulos. Por eso, mis hermanos, hoy no hay llamamiento alguno, solo una exhortación, el recordatorio de lo que tú ya sabes que tienes que hacer y de lo que ya tienes para hacerlo. ¿Quiénes realmente se esforzarán y serán valientes para cumplir con la tarea, para vivir conforme a la palabra de Dios y para confiar sabiendo que Él ha prometido estar presente para cumplir con la tarea? ¿Quiénes? ¿Quiénes se esforzarán y serán valientes para entender los tiempos, para ser pertinentes a su generación, con el fin de ser discípulos correctos y hacer discípulos del Señor Jesucristo en estos tiempos tan difíciles en los que les toca vivir? Necesitamos esfuerzo y valentía, porque llevamos mucho tiempo en nuestra zona de confort, inactivos y adormilados. Ya hemos sido llamados cuando fuimos salvados y ahora nos toca obedecer, porque no es si queremos, es porque debemos. Ya hemos sido equipados, el Espíritu Santo mora en nosotros y nos ha dado dones. Y como no es un llamamiento, por eso no hago ningún llamado en este momento. Es una exhortación. Y quisiera que fuera una fuerte exhortación a esforzarse y ser valiente en la tarea de hacer discípulos, siendo discípulos y haciendo nuevos discípulos, evangelizando, viviendo en comunión, asistiendo a los cultos, asistiendo a las clases y conferencias para estar aprendiendo constantemente. Hace un momento ya les presenté de manera muy general lo que debemos hacer. Y para eso necesitamos echar mano de muchos, para cumplir la tarea que nos toca, siendo pertinentes a nuestra generación. Pero saben, hermanos, algunos, histórica y estadísticamente,
tristemente, la mayoría de ustedes no responderá. No pasará de seguir siendo multitud. Solo asistirán al culto dominical cuando quieran o puedan, poniendo 20,000 justificaciones para faltar. Solo participarán de las actividades que les acomoden o les gusten, o dependiendo de quién las organice. No estarán en comunión con la iglesia. No se ocuparán de asistir a las clases para aprender y mucho menos se estarán ocupando de evangelizar. Lamentablemente así será. La gran mayoría de ustedes no va a responder. Y a ustedes, este día, yo les digo, allá ustedes con el Señor. Allá ustedes con el Señor. Seguirán siendo bienvenidos al culto. Pero por favor, no se enojen ni reclamen porque no se les toma en cuenta. Que quede claro. Y a los pocos que sí se van a esforzar, no quiero que lo manifiesten en este momento, ni lo digan, ni levanten la mano, ni pasen al frente, ni firmen nada. Solo háganlo. Será notorio. Y será a ustedes a los que estaremos invitando para sumarse al trabajo. Que será difícil, ciertamente, porque el mundo es cada vez más contrario a Dios. Saben, hermanos, con temor y temblor les digo esto. Porque no sé cuántos van a responder con esfuerzo y valentía para ocuparse del mandato de hacer discípulos. Se necesita de cada una de las generaciones que les hemos explicado para trabajar con su respectiva generación. Y mi temor es que nadie quiera esforzarse para hacerlo. Pero sobre todo, necesitamos que haya quienes se levanten de las generaciones más jóvenes. Y mi temor sigue siendo que ninguno se levante con esfuerzo y valentía. Y ese temor es mayor porque entonces, ¿a quién le vamos a entregar la estafeta? ¿A quién? Pero saben, así iba a terminar la predicación. Y cuando lo estaba repasando para ya cerrarla y terminarla, añadí algo más, que es cierto. Mis temores no se van a hacer realidad. Por una simple razón. Porque esta es la iglesia del Señor. Y la obra es del Señor. Y Él se encargará de que la obra sea cumplida. Y Él ya ha determinado quiénes son los que se encargarán con esfuerzo y valentía de llevar adelante esta iglesia para cumplir con el plan de Dios. Y a ustedes que son estos y que yo todavía no sé quién sea, pero a ustedes les digo, no se olviden, esfuércense y sean valientes.